El marco de sostenibilidad propuesto en la Estrategia Mundial sobre el SIDA destaca 5 componentes esenciales para alcanzar y mantener los objetivos mundiales sobre el SIDA para 2025 y 2030. Compromiso político con gobernanza multisectorial, inclusiva y participativa con las comunidades en el centro, programas de prevención y tratamiento basados en la ciencia, eficaces y de gran impacto, sistemas de gestión con capacidades locales e institucionales sólidas para servicios centrados en las personas, políticas propicias para que los servicios de VIH sean equitativos, accesibles y de alta calidad, y financiación adecuada nacional e internacional sostenible y equitativas. América Latina ha recorrido un camino significativo hacia la sostenibilidad de la respuesta al VIH, logrando avances que son motivo de orgullo y esperanza. Sin embargo, el reto está lejos de ser superado. Hola, soy Daniel de Castro y hoy en Diálogos Latinoamericanos VIH 2030 analizaremos la sostenibilidad en la respuesta al VIH y en el marco de la nueva estrategia mundial que se diseñará en 2025. Le damos la bienvenida a este espacio de diálogo y reflexiones. Hoy enfrentamos en América Latina preguntas cruciales que definirán el futuro de nuestra respuesta en términos de la sostenibilidad. ¿Cómo aseguramos un financiamiento que sea suficiente, eficiente y efectivo para sostener nuestros logros? ¿Cómo garantizamos el acceso equitativo a nuevas tecnologías y tratamientos sin dejar nadie atrás? ¿Cómo diseñamos hojas de ruta de sostenibilidad que transciendan el financiamiento, integrando un compromiso político firme para hacerlas realidad? Quienes nos ayudarán a responder a estas preguntas en este episodio son María Petro, especialista en sostenibilidad, transición y cofinanciamiento del equipo de América Latina del Fondo Mundial, un referente en la gestión de recursos para la transición hacia sistemas de salud sostenibles y en la optimización del financiamiento global para la lucha contra el VIH. Sea bienvenida, María, gracias por estar aquí con nosotros. Y saludamos también con mucho gusto Melvin Brioso, gerente técnico de Conavicida en la República Dominicana, quien aporta una vasta experiencia en el diseño y la implementación de estrategias nacionales para fortalecer la respuesta al VIH en su país y en la región del Caribe. Y aquí conmigo en estudio, Ricardo Castaneda, asesor regional de financiamiento equitativo de ONUCIDA para América Latina y el Caribe, quien lidera iniciativas estratégicas para asegurar que los recursos se distribuyan de manera justa y eficiente en la respuesta. Muchísimas gracias, Ricardo, María y Melvin, por estar con nosotros. Ricardo, empezamos contigo. Cuéntame, si tuviéramos que resumir los principales datos del financiamiento de la respuesta del VIH en la región, ¿cuáles serían los datos clave desde la perspectiva de sostenibilidad? Bueno, hay que decir, Daniel, que en la región América Latina tenemos luces, pero también tenemos sombras. Por ejemplo, América Latina es la región que tiene una mayor autonomía de recursos nacionales en la respuesta al VIH. Por ejemplo, del total de recursos que se destinan a la respuesta en América Latina, el 96% proviene de recursos nacionales. Sin embargo, cuando comparamos los datos que se ejecutaron en el año 2023, que fueron 3.400 millones de dólares, nos encontramos que estos fueron un 6% menos que los que se habían destinado en 2022. De hecho, desde 2019 los recursos se han venido reduciendo, lo cual enciende una alerta roja para los países. También tengo que destacar como otra sombra el hecho de que el acceso a medicamentos todavía sigue siendo muy caro. En América Latina, el tratamiento por persona representa casi el doble que se tiene en países de África meridional. Y esto significa que la brecha todavía para el acceso a tratamiento es muy importante. También quisiera destacar en todo este contexto
la importancia de la movilización de recursos internos. Y para ello los presupuestos públicos se vuelven un papel fundamental porque representan el rostro concreto de las prioridades de los países. Sin embargo, los datos nos muestran que en América Latina y el Caribe, más de la mitad de la población, es decir, 351 millones de personas, viven en países donde se destinan más recursos para el pago de intereses de la deuda que lo que se destina para salud. Creo que esto, en términos de financiamiento, retrata en buena medida los desafíos que hay en la región, los avances que se han tenido, pero todavía las brechas que es necesario poder cerrar. Sí, veo que los avances que hemos alcanzado no son suficientes para garantizar el futuro y la sostenibilidad. Entonces hay que hacer más, ¿no? Gracias, Ricardo. Eh, Melvin, desde República Dominicana, ustedes han hecho avances importantes en sostenibilidad, especialmente con el Comité de Sostenibilidad. ¿Podrías contarnos más sobre cómo han logrado conformarlo y cómo han asumido el compromiso de crear una hoja de ruta que realmente sea sostenible en el tiempo? Sí, en República Dominicana hemos hecho un ejercicio de inclusión social y que el comité sea parte representativa de todos los actores que representan la respuesta nacional al VIH. Hemos convocado a los sectores del gobierno, a los sectores de sociedad civil y a socios estratégicos que nos van a permitir hacer este abordaje, primero desde la parte de evaluación hasta la construcción de un plan donde se identifican claramente cuáles son los hitos y resultados de impacto que andamos buscando y que sea de forma participativa. Este ha sido el gran éxito que hemos tenido con la conformación de este comité. Un comité en el que todo el mundo se siente incluido, participativo, que colabora, pero que también es escuchado desde su aspecto o representación dentro de la sociedad. ¿De qué forma se ha logrado? Bueno, República Dominicana ha tenido un gran trabajo en la trayectoria del tiempo de lucha y de abogacía desde la sociedad civil que emanó una ley que le dio la potestad al Consejo Nacional del VIH y el SIDA de poder conformar mesas de trabajo y de diálogo con todos los actores de gobierno, con 7 ministerios, sociedad civil y el empresariado. Y de esta entonces pudimos hacer una estratificación para conformar lo que llamamos el Comité de Sostenibilidad, que tiene como responsabilidad mirar todos los indicadores que requieran su revisión, que requieran establecimiento de recursos financieros, pero mucho más allá de los recursos financieros, qué política o qué transformaciones el país requiere o necesita para lograr sostener los resultados y seguir avanzando hacia la eliminación del VIH como una problemática de salud pública más allá del 2030. Vuelvo y digo, para nosotros el éxito clave está en hacerlo colaborativo, participativo y que todos sientan que tienen el derecho y el deber de aportar a las soluciones de los problemas en VIH. Gracias, Melvin. Muy importante este trabajo y el ejemplo concreto de que sí funciona, ¿no? Ponerlo en práctica. María, desde tu experiencia, ¿cuáles dirías que son los principales desafíos que tiene la región para lograr la sostenibilidad? Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, si bien Ricardo nos ha compartido algunas cifras sobre también la reducción de los recursos en la respuesta, hay que tener uno de los grandes desafíos que hemos ido destacando y también trabajando desde el Fondo Mundial, es que si bien la movilización de recursos es clave, es importante y debe seguir, hay que reforzar todos aquellos trabajos que hemos venido haciendo en cómo mejorar la ejecución de estos recursos. Hemos encontrado que si bien los países de América Latina tienen todo tipo de, digamos, de sistemas descentralizados, autónomos, etcétera, cuando nos vamos a nivel local, vemos que hay una, digamos, una disparidad o una desigualdad en cómo realmente estamos usando los recursos, cómo realmente los estamos gastando, si están llegando a las necesidades que se tienen. Y es aquí donde debe ser importante que los países sepan planear y medir muy bien cuáles son sus necesidades de acuerdo a lo que realmente están gastando. Entonces es un desafío que aún enfrentamos, digamos, bastante en la región.
Y al mismo tiempo, este desafío nos afecta la equidad como un componente crítico, que también la estrategia de ONUCIDA también nos trae en cómo acabamos la desigualdad. Pero por equidad también es equidad en el uso de los recursos. Y en equidad del uso de recursos también hemos encontrado una barrera importante y un desafío importante en cómo lo que hemos llamado la contratación social se da. Es decir, cómo usamos los recursos públicos en pro de poder garantizar servicios a la última milla a las personas que, digamos, no acuden a los servicios cercanos, por decirlo así, pero que también hay servicios que aún son estigmatizantes y discriminatorios. Y es allí donde si podemos también seguir trabajando por cómo usar esos recursos públicos para lograr asociatividades y relaciones con las organizaciones de base comunitaria, sociedad civil, que realmente conocen cómo llegar a esa última milla y cómo realmente prestar los servicios a las personas que lo rodean. Y bueno, y finalmente un desafío que nos hemos encontrado es que ahora mismo nos mantenemos en una evolución constante y es cómo podemos a todos los niveles estar abiertos a esta evolución, cómo podemos seguir innovando. Y desde seguir innovando es poder entender cómo mejoramos este autocuidado, pero al mismo tiempo garantizar una educación y una información que está al alcance de absolutamente todas las personas. Gracias, María. Nos damos cuenta que la sostenibilidad pasa de verdad por un abordaje multidimensional, ¿no? De compromiso político, comunitario, de inclusión. Y muy interesante lo que mencionas. Ahora, Ricardo, en relación con las hojas de ruta de sostenibilidad que UNOCIDA ha promovido, ¿puedes explicarnos brevemente en qué consisten y por qué representan una oportunidad importante para esta región? Si bien es cierto y hay que destacar que el tema de sostenibilidad no es nuevo para América Latina, de hecho te diría que puede representar los avances que se han tenido en la región como un ejemplo para otras partes del mundo. Por ejemplo, en el caso de Centroamérica y República Dominicana, a nivel regional incluso se tiene una estrategia de sostenibilidad. Sí es cierto que esta nueva iniciativa que se ha presentado en conjunto con PEPFAR y en sintonía con el Fondo Mundial da una serie de herramientas que permiten a los países poder pensar y repensar la respuesta del VIH más allá de 2030. Es decir, de una manera conjunta, los distintos actores en un ejercicio de honestidad, reconocer qué ha funcionado, pero también qué no ha funcionado para poderlo cambiar, qué transformaciones en términos de políticas públicas, en términos de políticas generales, en términos de financiamiento, son necesarios poderlas modificar para que realmente la sostenibilidad se pueda lograr en la región. Y uno de los énfasis que se hace es el tema de la gobernabilidad y por eso estos comités de sostenibilidad o grupos de sostenibilidad que deben de ir más allá del ámbito puramente de salud, debe de haber representación de los ministerios de planificación, de los ministerios de finanzas y por ello lo que Melvin presentaba es un ejemplo de lo que se está haciendo en República Dominicana y que justamente se enmarca en estas iniciativas. Además, si bien es cierto, cuando hablamos del tema de sostenibilidad, el aspecto financiero se vuelve un aspecto fundamental, la iniciativa que se ha presentado incluye otros elementos, como es el tema de la gobernanza, de los marcos regulatorios, de los marcos normativos, del tema de prevención, del tema de tratamiento, del tema de la respuesta comunitaria, de temas de protección social. Es decir, es una mirada integral que permite garantizar que realmente cuando estamos hablando de sostenibilidad, estemos hablando de todos estos temas. Y por eso es una oportunidad, Daniel, porque la región ha hecho avances significativos, pero todavía nos falta dar esa última milla para realmente cumplirlo. Y para lograr esa última milla debe de ser a partir del consenso entre distintos actores. América Latina realmente puede ser un referente y ojalá que no desaprovechemos esa oportunidad. Y por eso que desde ONUCIDA estamos presentando todas estas herramientas para poder acompañar a los países en la definición de estrategias que realmente permitan terminar con el SIDA como una amenaza para la salud pública.
Es decir, la fórmula genérica ya no funciona para todos, ¿no? Copiar, colar, hay que poner la lupa y empezar a trabajar su propia ruta a cada país, a cada localidad. Totalmente. De hecho, uno de los énfasis que se pone es en el liderazgo nacional. Cada país es el que debe diseñar su propio camino para garantizar que realmente la lucha contra el VIH sea una lucha sostenible. Gracias, Ricardo. Melvin, la protección social es otro aspecto clave cuando hablamos de sostenibilidad y podrías compartir algunos de los logros alcanzados en República Dominicana y cómo podrían servir de inspiración para otros países en la región. Sí, la protección social es un punto fundamental para lograr la sostenibilidad en materia de VIH, puesto que si las personas, además del estigma y discriminación que sufren por tener la condición, no tienen lo básico, una alimentación adecuada, muchas veces los tratamientos que estaremos invirtiendo no lograrán el efecto porque pierden la adherencia al tratamiento y por tanto la supresión de carga viral no se alcanza. En República Dominicana hemos trabajado en varios aspectos en política social, como es la cobertura a través de un seguro de salud, donde ya tenemos prácticamente casi el 100% de las poblaciones que no tienen trabajo, que no tienen acceso a servicios de salud con un seguro subsidiado de gobierno que le permite acceder a todos los servicios adicionales al VIH, porque la cobertura en VIH, en el caso de los ARV y el tratamiento, se da de manera universal gratuita, pero hay otras patologías o comorbilidades que si no tuvieran el seguro social de salud que se le coloca desde el gobierno, no podrían ser abordadas. De igual forma, hemos estado trabajando en el incremento gradual y exponencial de las personas que entran en política de subsidio condicionada. O sea, te dan un bono gas, te dan alimentos que van a depender de que tú hagas un esfuerzo para cambiar tu condición de pobreza a una condición de mayor estabilidad económica que te permita salir de esa situación de pobreza. En República Dominicana, del gran reto que tenemos en materia de política social, si bien es cierto que no se puede tener a todo el mundo dentro de un sistema de ayuda y de asistencia, el gran reto de nosotros es la documentación, porque tenemos ya más del 50% colocados en esos planes de políticas sociales, pero gran parte de lo que nos falta introducir en estas materias de ayuda son personas que no tienen documentación y que en su mayoría son inmigrantes de otra nacionalidad diferente a la de República Dominicana. Esta brecha todavía no ha podido ser salvada y es uno de los grandes retos que tenemos, porque en la medida en que no alcancemos a esta población con las ayudas que requieren para lograr efectividad en los tratamientos y en los sistemas de prevención, porque una gente en tratamiento y en carga de supresión viral indetectable, eso quiere decir que se convierte en un esquema de prevención para que el virus pueda seguir replicándose en otra persona. Entonces, nosotros invitamos a que República Dominicana, al igual que otros países, siga dando esa mirada a cómo seguir apoyando y ampliando los procesos de ayuda a estas poblaciones clave, porque las poblaciones clave que no son abordadas, que no son ayudadas con este apoyo y con los sistemas de protección, van a hacer que entonces la infección continúe, que se conviertan en otro vector que ayude a la propagación del virus y que sea entonces más costoso el mantener las personas en tratamiento de por vida que haber dado ese soporte de ayuda que permita, primero, evitar que se contamine o que contraiga la condición y segundo, que los que ya estén logren, como dije, la adherencia y su supresión de carga viral. Es importantísimo que tengamos esta mirada complementaria que, como decía Ricardo, es parte del Comité de Sostenibilidad, mirar un poquito más allá de lo que es salud y ver cuáles son los otros determinantes sociales que tenemos que ir abordando desde las diferentes respuestas para lograr una efectividad en la reducción de esas nuevas infecciones y lograr que el VIH como virus deje de ser un problema de la salud pública a partir del 2030 y se mantenga en el tiempo. Sí, me gusta este final y se mantenga, ¿no? Porque estamos diciendo poner fin al SIDA para el 2030, pero ustedes tienen que trabajar ya con esta mirada en sostenibilidad, que se mantenga. Y también las lecciones aprendidas con VIH, que es que demanda una respuesta transversal de un gobierno, ¿no? Que va más allá de la salud. Muy interesante que estos puntos estén
ya en práctica y en República Dominicana. María, frente a una eventual salida en el futuro de los donantes de esta región, ¿cuáles son los aspectos que más deben prestarle atención los países de la región para que esto no represente un retroceso? Bueno, esto claramente es uno de los temas de preocupación del Fondo Mundial y obviamente de nuestra región y de nuestro equipo regional. Empezando porque el reporte que emite el Fondo Mundial al 2023 del número de vidas salvadas son alrededor de 65 millones de vidas que se han salvado durante estos últimos 20 años y como bien mencionaban ustedes, ¿cómo vamos a lograr mantener todos estos logros que se han ido alcanzando hasta el momento? Es esa, digamos, esa gran pregunta. Y aquí también nuestra junta directiva ya ha empezado a emitir y a fortalecer nuestra política de sostenibilidad, transición y cofinanciamiento, expandiéndola de hecho a todos los países donde el Fondo Mundial, eh, digamos, provee recursos. Pero ante los desafíos que tenemos de cómo no hacer retroceso, nuestra política de cofinanciamiento en particular es nuestra herramienta más poderosa, por decirlo así. ¿Por qué es nuestra herramienta más poderosa? Porque es aquí donde podemos eh, explotar al máximo que los países, y no solo a nivel de gobierno, pero a todos los niveles, se comprometan a realmente seguir trabajando por la respuesta. Y aquí hay diferentes tipos de herramientas que podemos utilizar hacia ello. Y solo traigo el ejemplo también de República Dominicana, dado que estamos aquí hablando también sobre el caso, y es estos compromisos que República Dominicana, a través de la política de cofinanciamiento, cada ciclo han ido aumentando, por ejemplo, en la absorción específica de los servicios de prevención que el Fondo Mundial en su momento ha venido apoyando, pero ahora más y más el país ha venido absorbiendo. Y es aquí donde digamos, nuestra apuesta es que ahora mismo estamos en una ventana de oportunidad, en una ventana de oportunidad de que en el ciclo 7 que estamos actualmente, donde conocemos cuál es la asignación específica de los países y los recursos que tienen disponible, es utilicemos esta ventana de oportunidad para apoyar diferentes intervenciones hacia la sostenibilidad, seguir fortaleciendo nuestra sociedad civil, nuestros elementos de abogacía, seguir todos nuestros sistemas de información, de medición, de planificación, sigámoslos fortaleciendo y sobre todo tengamos una mirada de integración, de horizontalidad de los servicios y sobre todo de un no negociable para el Fondo Mundial, que es cero discriminación y estigma hacia el acceso a los servicios. Entonces, básicamente eso es como el foco que queremos darle y claramente tenemos un desafío de frente, dado que mantenerlo alcanzado también lleva su dificultad enfrente, pero estamos para ello. Gracias, María. Lo interesante es saber que tenemos la experiencia de años, de décadas en respuesta al VIH. Sabemos cuáles son los caminos, tenemos las herramientas. Ahora nos toca como países y como región ponerlo en práctica, ¿no? Esta guía que nos ayudará seguramente a alcanzar esta sostenibilidad. Gracias por esto. Ricardo, en 2025 se elaborará la nueva Estrategia Mundial del SIDA, pero quería saber en este documento qué aspectos deben considerarse en el tema de sostenibilidad, eh, principalmente en un contexto regional. O sea, ¿qué podría estar en este documento que nos iba a ayudar o sostener este 2030 y más allá? Bueno, yo creo que primero reconocer las diferencias que hay entre regiones, ¿no? En América Latina, como hemos ido observando, han habido realmente avances significativos, pero también tiene unos desafíos muy propios de la región
y te diría que incluso algunos elementos que han sido casi como castigo, porque la mayoría de países son países de renta media y entonces esto le provoca que por un lado los donantes cada vez estén apoyando menos y por el otro lado que cuando se vayan a acceder a nuevas tecnologías se tengan que pagar precios muy altos. Entonces reconocer estos aspectos es fundamentales. Luego, que cerrar esta última mía para poder realmente alcanzar los objetivos requiere mayor movilización de recursos internos. Y frente a eso hay que ser muy innovadores en la forma como se utilizan los presupuestos públicos, tanto por el lado de los ingresos como mejorando la efectividad del gasto público, pero también la deuda pública. Y hay que decirlo que ya tenemos algunas experiencias. Por ejemplo, Guatemala ha utilizado de manera estratégica la deuda pública y en 2024 implementa unos bonos en los cuales básicamente lo que hace es obtener recursos de financiamiento privado, pero se compromete que esos recursos los va a destinar para objetivos de desarrollo sostenibles, incluido específicamente temas relacionados con el VIH y además se compromete a metas concretas, ¿no? Este es un ejemplo de lo que deberíamos esperar. Por el otro lado, una de las enormes brechas, y María lo ha mencionado, es que la prevención no está siendo financiada totalmente con recursos públicos. Y frente a esto, si no logramos comprender que los países necesitan garantizar que todas estas intervenciones de prevención deben de ser con financiamiento público, pues realmente esa última milla cada vez va a ser más difícil de recorrer. Entonces también estos elementos son claves. Luego te diría el trabajo subregional. Acá destacaría, por ejemplo, el trabajo que ya se ha venido haciendo en espacios como Comisca, Horas Conus, GCTH, CARICOM, el propio PANCAP, que son elementos que muestran cómo los países a nivel subregional han venido avanzando, pero que todavía se pueden aprovechar todavía estos espacios de una manera mucho más estratégica. Y luego que realmente la respuesta al VIH nos permita como un espacio de comunicación y de diálogo entre las sociedades para mostrar que sí es posible ponernos de acuerdo en elementos concretos y por supuesto respondiendo preguntas si tú quieres, ¿no? Que las podemos resumir en una es cómo debe de ser la respuesta al VIH para que sea sostenible más allá de 2030, cuánto nos cuestan esas intervenciones y cómo lo vamos a financiar. En la medida que las sociedades seamos capaces de poder dar respuesta a esas preguntas, sin lugar a dudas, de esa manera vamos a estar mucho más cerca de vivir en una sociedad mucho más justa, en una sociedad donde se garanticen los derechos independientemente de tu orientación sexual, independientemente de cómo te llames e independientemente de dónde vivas. Y así poder garantizar que realmente nadie se quede atrás. Y imagino que la inversión en prevención sea la gran oportunidad, ¿no? No es el gran desafío, sino la gran oportunidad de hacer esta sostenibilidad funcionar, porque claro, los precios de medicamentos seguirán subiendo, seguirán caros. em, ¿Cómo, cómo a través de los esfuerzos de advocacy en términos de sostenibilidad se puede trabajar esta cuestión de prevención, de más inversión en prevención? Ustedes han discutido este tipo de acción. Mira, yo creo que uno de los puntos clave es mostrar la evidencia. Porque en realidad cuando decimos que es posible terminar con el SIDA como una amenaza para la salud pública, no es únicamente un deseo, es que realmente existe evidencia de que esto se puede lograr. Y por lo tanto mostrarle a los países incluso cuánto se ahorran financieramente si invierten en prevención. Realmente los datos son contundentes y nos muestran que invertir en prevención es un buen negocio para todas las sociedades, ¿no? No solo por el hecho de que vamos a evitar que más personas tengan este virus, sino porque también vamos a evitar costos para los propios sistemas de salud que ya sabemos que están muy estresados y que necesitan esos recursos. Por lo tanto, en la medida que sean las sociedades capaces de invertir en prevención, en esa medida va a haber una ganancia para todos los sectores. Gracias, Ricardo. Y María,
Con todo lo que se ha hecho en la región, ¿qué recomendaciones harías para que se incluyan en la nueva estrategia mundial sobre el SIDA? ¿Qué tipo de puntos, desde la perspectiva del Fondo Mundial, tendrían que estar ahí en este nuevo documento? Bueno, un poco el mensaje es a que esta estrategia creemos que no debemos ser tímidos. Es un momento donde estamos en constante cambio y se debe apostar, digamos, a una revolución hacia la evolución en que estamos teniendo día a día. Entonces es en el mensaje que en estos días también teníamos en los webinarios que hemos estado haciendo también con el STH y es cómo seguir reinventándonos. Tenemos que reinventarnos día a día y es también cómo la apuesta de la nueva estrategia nos puede llevar y encaminar hacia eso, como también digamos, lo hizo la actual, poniéndonos de entrada, acabemos con el SIDA, acabemos no con la desigualdad. Pero de manera más concreta, y como lo mencionaba Ricardo, tenemos que hacer el uso constante de los métodos de costo-efectividad. Se ha demostrado que la prevención y todos los instrumentos, todas las herramientas que tenemos para prevenir y mantener a las personas negativas, hay que hacer uso de ello. Hay un retorno a la inversión muy alto de por qué debemos seguir invirtiendo en prevención. También debemos apostarle a más allá, incluso un salto más allá de la prevención y dentro de la prevención que es todo lo relacionado con el autocuidado y cómo usamos en la política pública todas estas nuevas estrategias conductuales y comportamentales que si bien se usan para otro tipo de, digamos, de políticas, ¿por qué cada vez más no lo usamos en el sector de la salud y particularmente para la respuesta de VIH? También debemos seguir apostándole a una revolución multisectorial. Tenemos que tener una integración sin jerarquías. Ahora mismo estamos en contextos actuales muy desafiantes que si nos unimos, si nos integramos, si colaboramos entre todos, si mancomunamos recursos, si hacemos plataformas y apuestas regionales, obviamente vamos a hacer un mejor uso de los recursos, pero nos vamos a nutrir entre todos, vamos a aprender entre todos y vamos a salir adelante entre todos. Entonces, es un llamado también a que la estrategia nos lleve a seguir colaborando de una manera responsable y casi que prescriptiva, porque de manera colaborativa es que realmente vamos a seguir construyendo y hacia el fin de la epidemia. Muy bien, gracias María. Entiendo que hay muchos conocimientos, experiencias y lecciones que pueden ser compartidas, ¿no? Y esta colaboración tiene la potencia de promover esta transformación. Muy interesante este punto. Y Melvin, finalmente, ¿cómo puede la nueva estrategia ayudar a los gobiernos a reconocer y fortalecer la sostenibilidad de la respuesta en América Latina? Bueno, la herramienta nueva que estamos trabajando y que creo que va a ser lanzada ya, tiene un ejercicio para finales de este mes para empezar a trabajarla en los países. Tiene como objetivo, obviamente, dentro de estos dominios que han sido identificados, que son bastante conocidos y con bastante data, de cómo ir midiendo primero el estado actual donde estamos, se nos sirve como un problema o una herramienta diagnóstica que nos permita ver de dónde partimos, pero sobre todo nos indica cómo y hacia dónde podemos ir. Nos da una guía y una trazabilidad de cuáles son esos resultados de impacto que los países queremos tener y desarrollar y conforme a esto, entonces, cuál es la planificación o las transformaciones que requieran tanto las políticas de intervención como el financiamiento y todo lo que tenga que ver con las intervenciones asociadas a la epidemia, los países deben abordar, deben discutir y que debe ser de manera conjunta para que cada uno de los aspectos o personas que inciden sobre la problemática que vamos a estar desarrollando o abordando sean construidas desde el implementador y el que tiene la potestad de poder modificarle y hacer los cambios. Por ello, se requiere, además de las autoridades de gobierno y de los socios estratégicos,
como he mencionado antes, sector salud, el Ministerio de Planificación, Ministerio de Hacienda, Regulación de Interior y otros ministerios como son el de Políticas Sociales, los gabinetes de la mujer, de la niñez, para que se pueda ver de forma integral cada uno de los aspectos acompañado debidamente de la sociedad civil, puesto que la sociedad civil tiene un vasto conocimiento en terreno de cuáles son las necesidades y las transformaciones que se requieren para que las implementaciones y estrategias sean efectivas y que ese conocimiento sea transferido a los tomadores de decisión. Por eso estas mesas son tan importantes y la herramienta que nos va a permitir generar las discusiones sobre cada uno de los dominios que tienen que ser abordados para hacer los ajustes y definición de qué quiere cada país conforme a su estrategia de sostenibilidad para lograr a la meta mundial que hemos definido, que es la eliminación del VIH como una problemática de salud pública al 2030 y más allá. Gracias, Melvin. Y con esta respuesta estamos llegando al final, al último bloque de preguntas, pero antes de despedirnos, quiero lanzar dos preguntas para todos ustedes, con el desafío de que la respuesta tenga menos de un minuto, no más que un minuto, decimos así. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos garantizar que la sostenibilidad de la respuesta al VIH no solo sea financiera, sino también social y política para que realmente respondamos a las necesidades de las poblaciones más vulnerables? Ricardo, empiezo contigo. Bueno, yo creo que la clave está particularmente con la iniciativa de las hojas de ruta de sostenibilidad, que desde el inicio esté el compromiso político para que luego el documento, que puede estar muy bien diseñado de manera técnica, tenga ese respaldo y se garantice en su implementación. En esa manera podemos asegurarnos que lo que esté en el papel luego se convierta en medidas de política pública y sobre todo que cuente el financiamiento. Por ello es clave que estén bien costeadas y que se tengan claros de dónde van a salir el dinero para poderla financiar. Perfecto, gracias. María, contigo. Bueno, básicamente también en la línea de Ricardo, en general, cada uno de nosotros debe cumplir su rol. Y cuando hablamos de cumplir su rol, desde los gobiernos hay un rol de la responsabilidad de la política y de las políticas públicas centradas en las personas. Desde la persona, de la sociedad civil y las organizaciones de base comunitaria, seguir en esta lucha continua de la discriminación, el cero estigma y el avance hacia los derechos humanos. Y desde la cooperación, nosotros como cooperantes, seguir apoyando y creando estos puentes entre gobierno y sociedad civil. Y es aquí donde las hojas de ruta de sostenibilidad nos traen todo un marco y un espectro bastante amplio de dónde es que debemos tener el norte en cada país y una visión hacia ello. Buenísimo, gracias, María. Melvin. Concuerdo con mis dos compañeros panelistas, Ricardo y María Petro, y yo lo resumo básicamente en dos palabras fundamentales. Una que la han usado ambos, que es el compromiso desde todos los niveles y desde el rol que tienen que jugar cada uno de los actores, pero obviamente iniciando o teniendo el enfoque del compromiso estatal de gobierno que va a motorizar a que estas estrategias se conviertan en políticas públicas y que se puedan implementar. Pero además del compromiso, creo que la segunda palabra importante tener presente y que las hojas de ruta que se han diseñado también apoyan igual que la cooperación internacional, porque uno de los puntos primordiales que enfocan cuando dan su financiamiento es la palabra inclusión. Debemos de ser inclusivos y hacer de esta estrategia de sostenibilidad una construcción compartida, no un enlatado de un grupo o de otro, sino que de manera conjunta nos podamos sentar en las mesas de discusiones y construir una estrategia de sostenibilidad que sea de compartimiento común entre todos y de conocimiento de todos para lograr afianzar ese compromiso que requiere en su implementación. Y bueno, gracias, Melvin. La última pregunta entonces para ustedes en este desafío es: ¿qué sienten que marcó la diferencia en la estrategia actual 21-26 y qué puede marcar la diferencia en la nueva estrategia? Ricardo.
Bueno, yo creo que la clave fue en la estrategia actual haber puesto el foco en las desigualdades y va a ser fundamental que en la nueva estrategia se ponga en el foco en las características propias de cada región. Y creo que hoy más que nunca es fundamental presentar evidencia, presentar información para que los tomadores de decisión entiendan que es clave la inversión en VIH. Y te pongo un dato que creo que es clave en esto. Por cada dólar que se destina a la respuesta del VIH, el retorno para los países de América Latina es de $28. Es decir, realmente el poder invertir en la respuesta al VIH nos permite garantizar derechos, pero además nos permite garantizar un retorno económico y financiero para los países. Una muy buena inversión. Eh, Melvin. Sí, al igual que Ricardo, concuerdo que las desigualdades fueron parte importante sobre el manejo de la estrategia que recién concluye, pero que ahora la parte más importante es el que se han adaptado a las realidades nacionales, a que podamos como países desarrollar y ver dentro de esta mira y esta ruta que tenemos, esta nueva herramienta, cuáles son los aspectos que debemos de abordar, porque los desafíos son desiguales y por ende no pueden ser los mismos para cada uno. Y la efectividad va a radicar en partir de dónde estamos cada uno de nuestros países y cómo vamos a llegar hacia lo nuevo. Debemos contar con información robusta, data confiable, creíble, pero sobre todo basado en nuestras realidades. Perfecto, gracias Melvin. María, tu turno. Bueno, en la misma línea también de mis colegas, la estrategia nos dio un norte, y un norte que ha sido y está siendo bastante ambicioso. Unos países más cerca, otros países aún con unos desafíos importantes. Pero aquí un poco pensando sobre lo que viene y en la misma línea de los colegas es necesitamos que esta nueva estrategia también venga con un fuerte sentido del cómo. El cómo realmente vamos a poder llegar a los objetivos ambiciosos que nos hemos trazado y que nos trazaremos, que seguramente aún vendremos con objetivos aún más, digamos, que debemos trabajar muy fuertemente. Entonces, ese cómo con una estrategia que traiga evidencia, que desde los países documentemos qué es lo que estamos haciendo, de que entre todos compartamos y colaboramos en ese cómo y sobre todo que la estrategia nos traiga un cómo, pero un cómo que también esté resonando sobre lo que ya la hoja de ruta de sostenibilidad ha propuesto y sobre la que ya los países, en varios países de la región, estamos trabajando. Entonces es importante que la estrategia nos traiga todas estas evidencias y todas estas experiencias de país a país, tanto para poder contextualizar de lo que está pasando de manera local, pero también que sigamos colaborando de manera regional y podamos compartir todas estas buenas prácticas y llegar a un cómo cada vez más, digamos, más claro. Que los objetivos están ahí, a veces no sabemos es cómo llegar a ellos. Y eso es un poco lo que debemos reforzar. Cambio. Muy bien, muchísimas gracias María. Y aprovecho para cerrar aquí nuestro encuentro, nuestro diálogo. Muchas gracias María y Melvin por conectar y por compartirnos sus conocimientos y experiencias. Gracias Ricardo por estar aquí con nosotros también en este sentido. En esta edición más de Diálogos Latinoamericanos VIH 2030, hoy con un enfoque especial en la sostenibilidad de la respuesta al VIH. Y antes de concluir, quiero compartir algunas de las principales conclusiones de nuestros diálogos de hoy. Tenemos logros importantes en términos de financiamiento de la respuesta al VIH en nuestra región, pero esta fórmula no garantiza su futuro ni su sostenibilidad. La sostenibilidad de la respuesta al VIH requiere el compromiso de todos los actores en todos los niveles. Y la nueva estrategia mundial del SIDA debe enfocarse en el cómo para que los actores puedan encontrar sus respuestas y adaptarlas a su contexto. Gracias por acompañarnos en este programa. Te esperamos aquí muy pronto en nuestro canal de YouTube, UNAIDS LAC TV, y en nuestras redes sociales, UNAIDS LAC. Ha sido un placer estar contigo. Hasta pronto. Chao.